y comparto entonces la pantalla con ustedes. Acá puse otro ejercicio que quiero que resolvamos porque tiene una particularidad este ejercicio que lo quiero comentar. ¿Ya? Entonces, sigue siendo la misma idea. Reconocemos una ecuación homogénea, perdón, una ecuación de recurrencia de orden 2 eh, y no homogénea, ¿cierto? Entonces, ecuación de recurrencia de orden 2 no homogénea. Además, sabemos que f de t en este caso sería igual a ¿cuánto? Donde f de t sería igual a ¿qué expresión? De un menos t. 3t cuadrado. 3t cuadrado. ¿Ya? Y esta función es un modelo o función de qué tipo. ¿Qué tipo de función es esa? Si es de la forma 3 por la variable al cuadrado, ¿qué tipo de función es? Cuadrática. Cuadrática. Es una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, eso lo dejamos anotadito ahí porque cuando tengamos que hacer la particular, sabemos que como estamos frente a una función cuadrática, la primera chance que tiene de ser elegida la solución particular tiene que ser de un tipo cuadrático. ¿Ya? Pero ahí vamos a llegar en su momento. Parte A. ¿Cuál era la parte A? Resolverla homogénea, asociada a la ecuación. Esta es la ecuación. Entonces, resolver la homogénea asociada a 1. Y la homogénea sería xt más 2 menos 4xt más 1 más 4xt igual a 0. Para resolverla, entonces esta es la ecuación 2. Y para resolverla nosotros suponemos que x de t es de la forma lambda a la t. O sea, lo que tienen que siempre recordar es que el supuesto de la forma de la función, de la solución x de t, se ocupa siempre la parte homogénea. Entonces, suponiendo que x de t de la forma lambda a la t, reemplazamos en 2 y con eso obtenemos lambda a la t más 2 menos 4 lambda a la t más 1 más 4 lambda de t es igual a 0. Que factorizado me quedaría lambda a la t, paréntesis, lambda cuadrado, menos 4 veces lambda, más 4 igual 0. Como lambda a la t
nunca es cero. Entonces la única forma que eso me dé cero es que lambda cuadrado menos 4 lambda más 4 sea igual a cero. Y ahí aparece entonces el polinomio característico y ese polinomio característico necesita ser resuelto. ¿Cuáles son los valores de lambda que resuelven ese problema? O que resuelven ese polinomio característico. Aquí no les voy a ayudar ni un ápice porque necesito que resuelvan eso. ¿Qué valores de lambda resuelven lambda cuadrado menos 4 lambda más 4 igual 0? Lambda menos 2 Lambda por menos lambda menos 2. menos 2. No creo. Ok. Pero tienen que decirme cómo quieren resolver eso. ¿Cuál es la única forma para resolver eso? Bueno, hay dos formas. ¿Qué hacen para resolver esto? Se puede hacer por fórmula general o por factorización, creo que se llama. ¿Sí? Cualquiera de los dos caminos llevan a lo mismo. Ya, y tú mencionaste la factorización. ¿Cuál sería la factorización de eso? Lambda menos 2 por lambda menos 2. Lambda menos 2 por lambda menos 2. O lambda menos 2 al cuadrado. ¿Sí? A partir de eso, para que esto sea cero, lambda menos 2 tendría que ser cero, o lambda menos 2 tendría que ser cero. Y por lo tanto, tendría dos valores asociados para lambda. El primero saldría de aquí, que vamos a llamar lambda 1, y sería igual a 2. Y el segundo aparece de acá, que vamos a llamar lambda 2, que sería igual a 2. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos valores resuelven este polinomio característico? O otra manera de decirlo, ¿cuántas raíces tiene el polinomio característico? ¿Cuántos valores de lambda resuelven este polinomio característico? Ahí están. ¿Cuántos son? ¿Cuántos valores de lambda resuelven este polinomio característico? 2. O sea, Dos. uno solo. A ¿O ver, no? ¿cómo? ¿Dos o uno? Esa es la Pero pregunta. es que son iguales. Sí. Entonces, ¿los cuento como uno solo? ¿O son dos? Eh, yo le contaría como uno solo. Ujú. La verdad es que son dos y se cuentan como dos, pero esos dos son iguales. Esa es la forma correcta de decirlo. ¿Y por qué son dos? Porque aparecen de dos expresiones diferentes, bueno, de dos expresiones, de esa y de esa. Pero tocó que la expresión era la misma. Entonces, en realidad,
toda ecuación cuadrática como esta, como es el polinomio cuadrático que está aquí, tiene dos soluciones, pero estamos en un caso bien particular donde esas dos soluciones son iguales. Entonces estamos en el caso particular de lambdas iguales. Y el problema con eso es el siguiente, que si nosotros obtuvimos esto, nosotros en esta parte decíamos, ya, ahora podemos plantear la XH de t, porque es la solución de la parte homogénea. Y según nuestra descripción decía que eso era C1 por lambda 1 a la t más C2 por lambda 2 a la t. Y eso no va a cambiar, eso siempre es así. Entonces uno dice XH entonces sería C1 por 2 elevado a t más C2 por 2 elevado a t. Y si uno hace eso, está bien. Pero fíjense en lo que queda aquí, en este término y en ese término. Son demasiado parecidos, ¿cierto? Y son tan parecidos que yo podría decir, porque fíjense que en la solución homogénea, uno asume que C1 y C2 son constantes que después voy a determinar, ¿sí? El problema con que me hayan quedado lambdas iguales es el siguiente, que alguien podría decir, factorice, porque tienen las dos partes el mismo factor. Y si factoriza, me quedaría C1 más C2. Y alguien podría decir, oiga, pero ¿para qué va a poner dos constantes si en realidad C1 más C2, usted lo puede llamar C3 y va a tener una sola constante? ¿Se entendió lo que hice al final o no? Como lambda 1 valía 2 y lambda 2 valía 2, los puse ahí en la expresión. Pero yo puedo factorizar porque estos dos, como son iguales, los dejé afuera y me quedó que C1 más C2 se pueden sumar. Y si se pueden sumar, representan otra constante. Llamémosla esa C3. Entonces lo que estaría pasando es que la solución homogénea ya no tendría dos constantes, tendría una sola. Y por definición de una solución homogénea, siempre tiene que tener dos constantes y no una. ¿Sí? Y eso ocurrió porque, como estos dos factores, lambda 1 y lambda 2, son iguales, me permiten hacer esa factorización. Y yo no quiero que ocurra esa factorización. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué se hace en este caso? Si aquí yo no puedo cambiar las cosas, yo sé que lambda 1 siempre me va a dar 2 y lambda 2 siempre me va a dar 2. No puedo cambiar esto que está acá, es parte del proceso que nosotros usamos. Y yo quería llegar a establecer esto, con una C1 y una C2 como constantes de mi problema. Y resulta que si lo dejo textual, me puedo quedar con una sola constante, ya no necesito tener dos. ¿Cómo arreglo esa situación? En este caso particular, cuando los lambda sean valores repetidos, sencillamente lo que hacemos es, si llego a esta instancia, lo que hago es multiplicar el segundo valor de lambda de t, lo multiplico por t. Es decir, para evitar tener una constante, definimos que x de h de t solamente en este caso particular va a ser C1 por lambda 1 a la t más C2. Y aquí está la diferencia. El C2 se multiplica por t y se multiplica por lambda 2 a la t. Esa es la forma de hacer que C1 y C2 no se fundan en una sola constante.
Entonces, XH de t va a ser C1 por 2 elevado a t más C2 por t, siempre se multiplica por t, de 2 elevado a t. Y ahí, aunque uno factorice, y de hecho lo puedo hacer, me quedaría C1 más C2 por t. Y eso, inmediatamente, como está multiplicado por t, nos deja que las dos cosas se fundan en una sola constante. Entonces, hay que tener los ojos bien abiertos en el caso que suceda eso, porque esta es la única forma de mejorar, o en realidad de obtener, la solución de la parte homogénea. Voy a volver atrás. ¿Quedó alguna duda del por qué tuvimos que hacer eso? ¿Mm? No, profe. ¿Se entendió? Que si las dejaba así tal como estaban, C1 y C2 se iban a poder sumar. Y si se suman, sumas de dos constantes otra constante, pero me iba a quedar una sola. Y yo necesito, por definición, para resolver estos problemas, necesito dos constantes, una C1 y una C2. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que cada vez que a ustedes les ocurra la situación que resuelven la parte homogénea y me quedan dos valores lambda iguales, tienen que usar este formato de el segundo o la segunda constante la multiplican por t. Y así la solución de la parte homogénea queda establecida de esta manera. Vamos a la parte B. La parte B entonces significa, si ya resolvimos la homogénea, ahora tenemos que encontrar la particular. X, P de t. Pero ¿cómo encontramos X de P de t? Mirando cómo es f. Y f era una función de tipo cuadrático. ¿Sí? Entonces, encontrar xp de t significa que, dado que f de t es 3t cuadrado, función cuadrática, entonces xp de t debe ser similar o pariente, como quieran decirlo. Esto es decir que la x de p, si tiene que ser similar, o voy a poner esto mejor, similar y más general que f. Entonces la pregunta es, si la xp de t tiene que ser similar, tendría que ser cuadrática. No le queda otra opción. Pero ¿qué es que sea más general que la función f? Es decir, x de p, como tiene que ser una función cuadrática, porque esa es pariente de la f, ¿cuál es la forma más general que ustedes podrían definir una función cuadrática? O les pregunto de otra manera, ¿cómo se escribe una función cuadrática? En términos lo más general posible. ¿Cómo ustedes miran una expresión y dicen, esa es cuadrática? ¿Qué tiene? A por X al cuadrado. Ya, pero ojo, que aquí nuestra función no es de variable x, es de variable... ¿Qué variable tenemos aquí? Fíjense ahí, ¿cuál es la variable? 3t cuadrado. No, la T. variable. ¿Cuál es la variable? No la T, forma. perdón. T. T. Entonces, si x de p de t tiene que ser cuadrática y lo más general posible, ahora sí díganme cómo debería ser la forma de esto.
Tú lo estabas nombrando, pero lo único que A porque al cuadrado. al cuadrado, pero te faltan cositas. Porque tiene que ser lo más general posible. AT cuadrado más Más BT eso, más C. más C. Y ahí sí que está lo más general posible que puede hacer. Porque si tú le pones AT cuadrado solamente, estarías diciendo que el B y el C valen cero. ¿Sí? Por eso esta es la forma más general de escribir una cuadrática. De hecho, todos sabemos que cuando vemos algo como esta expresión, decimos, ah, esa función es una función o modelo cuadrático. Ahí está la propuesta. ¿Qué hago con esta propuesta? Aquí yo no sé si empecé a enumerar las ecuaciones 1, 2, después venía esta que es la 3 y esta que es 4. Luego 4 lo reemplazamos. ¿Dónde? Aquí necesito una respuesta, por favor. ¿Dónde reemplazamos esta ecuación 4? ¿En 1? En 1. Y eso no se les puede olvidar, ¿ah? No se les puede olvidar. Una cosa que se me olvidó del ejercicio anterior, lo voy a recordar, aunque aquí también lo voy a hacer, es que si ustedes se fijan, ¿cuándo nosotros empezamos a calcular las constantes C1 y C2? ¿Cuándo hicimos este proceso? En la parte D, está claro. Pero ¿qué teníamos que tener para usar eso? Teníamos que tener resuelta la parte C. O sea, ya teníamos que tener armada la x de t con la solución homogénea más la particular. En ningún momento lo puedo hacer antes. Lo digo porque ha pasado que yo he explicado esto en algunos cursos anteriores y me hacen lo siguiente. Ya en la parte A, aquí, como uno define constantes, define esto, ahí inmediatamente se ponen a calcular cuánto vale C1 y C2. Pero ¿por qué no puedo hacer eso? Porque las condiciones para calcular C1 y C2 son las condiciones iniciales del problema, pero esas condiciones son de la ecuación general, no de la homogénea. Por eso lo tengo que hacer al final, cuando ya tenga armado todo. ¿Ya? ¿Se entendió lo que quise decir o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que uno solamente usa las condiciones iniciales para encontrar las constantes al final del proceso. ¿Sí? La parte B. Nunca antes. Si no, se equivoca y llega a otras cosas que no corresponden. Voy hasta aquí. Entonces lo reemplazamos en la ecuación 1. Esto también siempre lo tienen que recordar. Lo voy a marcar aquí. Porque lo que quería decir con este rojo es que siempre tenemos que tomar la particular y reemplazarlo en la ecuación original, que es la 1. Y me quedaría entonces, al reemplazar, vamos a recordar cuál era la ecuación 1, era esta, x de t más 2 menos 4x de t más 1 más 4x de t igual a 3t cuadrado. Entonces lo voy a escribir así primero. Si yo tomo la particular y la reemplazo, me estaría quedando, ¿qué color? xp de t más 2 menos 4xp de, perdón, este es t más 2, t más 1 más 4x de p de t. Eso para que quede clarito que estoy reemplazando esto aquí adentro. Pero eso es igual a 3t cuadrado, creo que era. Así. Y así digo que estoy reemplazando la particular acá adentro. Y ahora lo hago de manifiesto. Aquí, ojos bien abiertos, todos los sentidos puestos. ¿Cómo quedaría este reemplazo? Dice que la particular, esta, la tienen que reemplazar en t más 2. Entonces, ¿cómo les queda? ¿Qué significa esta parte? Lo voy a marcar aquí. Esa parte. Significa que la particular 4 que nosotros definimos, la tienen que reemplazar ¿dónde?
Aquí lo dice, ¿eh? ¿Dónde están reemplazando? ¿En T más 2? En T más 2. Ya, pues entonces tomen el T más 2 y reemplácenlo acá. Quiere decir que en vez de poner T o todo lo que aparezca escrito en términos de T, ahora se escribe como T más 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Esta primera expresión, al reemplazarla allí, me quedaría A por ¿cuánto? Paréntesis T más 2 Eso, ¿ya? al cuadrado Correcto. más B por paréntesis T más 2 más C. Más C. Ahí está bien hecho el reemplazo. Y ahí cumplimos con esa parte. Después dice menos 4 por el reemplazo de XP, pero en T más 1. Como hay un 4, para no equivocarme, vamos a poner un paréntesis. Y ahora vamos a hacer el reemplazo. ¿Cómo quedaría esta parte? Dice que la X de P la tienen que reemplazar ahora en T más 1. Eso está diciendo. Así que, ¿cómo les queda? A por paréntesis T más 1 al cuadrado más B paréntesis T más 1 más C. Correcto. Eso es. Está lista esa parte. Y más, lo voy a poner acá abajo porque no me alcanzará. Una cuestión de espacio, nomás aquí, abajito. Más 4 por, paréntesis, para no equivocarme, X de P de T. ¿Cuánto vale X de P de T? Vale lo mismo que está allí. Así que me quedaría AT cuadrado BT más C. Pero todo eso está igualado con 3T cuadrado. Entonces, a partir de eso, tengo que resolver esta cuestión. Tengo que sacar los cuadrados de binomio, tengo que hacer todo el proceso y reducir. Entonces, vamos a ir haciendo rápidamente esto. Esto que está aquí, t más 2, es un binomio al cuadrado. O sea, me quedaría t cuadrado más 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. Resumen, al multiplicarlo por a, me va a quedar a t cuadrado más 4a por t más 4a. O sea, si desarrollamos el binomio y lo multiplicamos por a, me queda eso. Más b por t más 2b y el c estaba solito. Menos. Aquí hay un 4. Un menos 4. Pero vamos a desarrollar esto que está dentro primero. Si ustedes desarrollan t más 1 al cuadrado, es un binomio al cuadrado. O sea, les quedaría t cuadrado más 2t más 1, pero que al multiplicarlo por a, me va a quedar a por t cuadrado, y por el 4 que está afuera es 4a t cuadrado. Después hay un segundo término que sería 2t. Multiplicarlo por a, me queda 2t por a, y al multiplicarlo por el menos 4, me queda menos 8a por t. Hay un tercer término que sería 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. 1 por a es a, y por menos 4 es menos 4a. Ya desarrollé esa parte. Más b por t, pero por menos 4 sería menos 4b por t. Más b, por menos 4 es menos 4b. Y finalmente c, por el menos 4 sería menos 4c. La última parte me queda más 4at cuadrado más
4b por t más 4c igual a 3t cuadrado. Ese es el desarrollo extendido de toda esa cuestión, con todos los términos que tiene que llevar. Y llegamos a eso. Entonces ahora, obviamente, los términos semejantes los tengo que agrupar y sumar o restar dependiendo de lo que sea. ¿Qué términos semejantes hay? Por ejemplo, está este. Quiero marcar aquí. Este. ¿Con quién es semejante? Con ese y con ese. Porque son todos los que tienen el término t cuadrado. Así que si yo hago la resta de eso, ¿qué me quedaría? Entre esos tres términos que son semejantes. ¿Cuánto es at cuadrado menos 4at cuadrado más 4at cuadrado? El resultado es AT cuadrado. at cuadrado. Puede seguir ahí. Listo. ¿Qué otros tengo que son semejantes? Los que estén multiplicados por la variable t, que sería s, 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 s y s. Ahí lo voy a poner arriba para que no se vea. Pero los únicos cuatro que están multiplicados por t. Entonces tengo 4a por t menos 8a por t menos 4b por t más 4b por t. Este y ese se van. Este y ese se restan. Y aquí tengo 4a por t menos 8a por t, eso es negativo, menos 4 por t. Y por otro lado me sobrevivió este p por t. Entonces me estaría quedando más p menos 4a. Y cada uno de esos factores está multiplicado por t. Así que lo voy a dejar afuera el t. Y los últimos que me faltan son todos los que quedaron sin variable t, ni cuadrado ni t. Así que esos son estos. Son voy a poner otro color. Son este, S, 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 S y S. Pero de esos hay cosas que se simplifican. Por ejemplo, el 4C menos 4C con el menos 4C se van. El 4A y el menos 4A también se van. ¿Y qué me estaría quedando? Se han muerto casi todos. ¿Qué me estaría quedando? Me estaría quedando C solo aquí, que no se puede sumar con nadie. Y me estaría quedando 2D. Así que esos factores los dejamos juntos ahí. Serían menos 2b, No, porque este era más. pero es menos 4b. Sí, sí, tienes razón. Que se me ha olvidado sumarlo con ese, ¿cierto? Sí, 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 tienes toda la razón. Se me había olvidado sumarlo con ese. Menos. Claro, porque tengo este que es 2B, menos 2B es menos 2B. Y el C había quedado solo. Eso me queda. O sea, en resumen de toda esa expresión me quedó esto. Y al otro lado, no lo he ocupado todavía, tengo eso. Y este es súper importante de destacar. La voy a llevar a otra página. Voy a cortarla aquí y la vamos a llevar a otra página. Porque aquí uno tiene que entender algo.
Si ustedes analizan lo que aparece en el lado izquierdo, eso es una función cuadrática. Si analizan lo que está en el lado derecho, esa es una función cuadrática. La pregunta que se tienen que hacer es, dice que esas dos funciones cuadráticas son iguales, porque ahí aparece la igualdad. Entonces, ¿por qué son iguales? Dos funciones cuadráticas son iguales si es que coeficiente a coeficiente son iguales. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el coeficiente del polinomio cuadrático del lado izquierdo que multiplica a t cuadrado? El A. El a. Entonces sería igual a 3. Por lo tanto, por Sí. razones obvias, para poder comparar y decir que son iguales, es que el coeficiente que multiplica t cuadrado en el otro lado tiene que ser coincidente con el otro. Por eso el a tiene que ser igual a 3. Pero no me basta solo eso. Hay otro coeficiente en el lado izquierdo que multiplica la t, que es b menos 4a. Y en el otro lado, ¿cuál es el coeficiente que multiplica a t en este polinomio cuadrático? 0. No está, por lo tanto vale 0. Que también se podría decir así, como no aparece, yo le podría poner 0 por t y lo mismo podría poner acá. Porque 0 por t 0 y más 0 no cambia nada, digamos. Pero me puede servir como para tener en cuenta por qué estamos poniendo el 0. Y faltaría algo más, ¿no? ¿Qué otra cosa debe suceder? ¿Cuál es el término que queda libre de la variable t en el lado izquierdo? Es c menos 2b. ¿Y en el otro lado cuánto vale ese? ¿Cuál es el término libre de este? Libre de la variable t, me refiero. Si no está, es porque vale 0. O sea, lo que hicimos fue esto, para que quede claridad. Este tiene que ser igual con S. Este tiene que ser igual con S. Lo voy a poner en otro color aquí. S tiene que ser igual con S. Y este, por razones obvias, no le queda más que ser igual a S. Y lo importante es que ahí aparecen 3 ecuaciones y 3 incógnitas. En realidad es súper fácil resolver esto porque bastaría con que, si yo sé que el A vale 3, coloco ese resultado en la segunda. Por lo tanto, inmediatamente sabría cuánto vale el B, ¿o no? Es 12. Es 12. Y este mismo resultado lo reemplazo acá. Y sabría cuánto vale el valor de C, 24. 24. Entonces, todo esto nos sirvió para decir que la XP de T, yo conozco el A, el B y el C, y ya sé qué función es. Entonces, XP de T sería igual a 3T cuadrado más 12T más 24. Y ahí cerramos entonces el paso B. Y el paso C, y con esto termino, el paso C sería decir, bueno, entonces, ¿cuánto vale x de t? X de t vale xh de t más xp de t. En nuestro problema significa C1 por 2 elevado a t, creo que era. ¿Ese era o no? Ya no me acuerdo. Sí, ese. 2 elevado a t más C2 por t por 2 elevado a t y más la particular que acabo de encontrar, que este es 3t cuadrado más 12t más 24. Y ahí está entonces la solución que se llama general. General, ¿por qué? Porque todavía les falta encontrar el C1 y el C2. ¿Sí? Entonces la parte D la dejo de tarea para que ustedes determinen cuánto vale C1 y C2. Y la pregunta es, ¿cómo se encuentra C1 y C2?
¿Con qué insumos? ¿Qué tendría X0 y X1. X0 y X1 que dice que valen 10 y 20? Así que esa parte se la dejo a ustedes para que ustedes la terminen y puedan encontrar y reemplazar aquí en C1 y en C2, y ahí tienen la solución genérica. Ya, dudas, preguntas, se me fue todo el tiempo, me pasé 5 minutos, perdón. ¿Alguna duda, algo que necesiten? Hay que hacer estos ejercicios, tienen que hacerlo ustedes por sus propias manos, ¿ya? No es malo tampoco que se hagan una especie de resumen de cuáles son los pasos que tienen que seguir, aunque yo lo hice aquí ayer, pero eso es materializable cuando ustedes lo entienden. O sea, yo doy mi explicación, doy mi resumen, pero ustedes tienen que hacerlo patente en los ejercicios. Así que hagan cuenta de eso. Y voy a dejar un ejercicio adicional. Que es básicamente el mismo anterior. Así que ya gran parte del ejercicio van a saber cómo hacerlo. Pero aquí hay una diferencia. Este ejercicio dice que el lado derecho está compuesto por una función exponencial más una función constante. Entonces, aquí lo que intento es que ustedes craneen un poquito y piensen cómo debería ser la particular si tengo esa forma. ¿Mm? En general, si por ejemplo, por algún motivo no lo hemos practicado, pero si apareciera una función trigonométrica en el lado derecho, yo tengo que asumir que la función particular también es trigonométrica, pero tengo que ponerlo lo más general posible. En este caso es como un híbrido entre una exponencial más una constante. Entonces, ¿cómo creerían ustedes que debería ser la particular? Esa es la propuesta que espero que hagan y traten de encontrar la XP. Si no pueden, lo podemos resolver el código. Pero hay que hacer el intento, por lo menos. Ya, quedo hasta aquí. Que estén bien, cuídense, nos vemos el jueves. Chao, profe, que esté bien.